Muy buenas tardes para todos, para todas. Tenemos un enorme orgullo hoy, un privilegio, una edición especial del programa La Suerte está echada, que se transmite por Radio Uncaos, por Hipermedios Uncaos, una asignatura pendiente en el trajinar de la jornada, en la vorágine de los días previos a la elección trascendental del 14 de noviembre. Un honor saludarlo, querido gobernador Jorge Milton Capitanich. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis. Un gran gusto saludarte y un cálido y afectuoso saludo para toda la comunidad de Presidencia Roque Sáenz Peña y zona de influencia y a todos los medios de un caos. Previo a esta conversación, a este diálogo que queremos tener, me parece importante conocer su opinión, que la verdad que se la piden todos los medios, se la pide la ciudadanía, también se la piden los, ¿por qué no?, militantes, funcionarios, los que participan, analistas políticos, y es una pregunta difícil de responder, pero que usted siempre tiene para nosotros la palabra justa o el análisis concreto, no solo empírico, sino filosófico, político, teórico. Bueno, ¿cuáles son las causas, compañero gobernador, de este traspié que ha tenido nuestro movimiento y cuáles considera usted que son las herramientas que se tiene que llevar adelante para revertir esta situación? Bueno, en primer lugar, se trata de primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Entonces hay que hacer una evaluación de las primarias conforme a sumar peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces, en primer lugar, si bien no hay que desconocer el resultado desde el punto de vista macro, es necesario plantear lo siguiente. En nuestra lista, la 501R 17 de octubre, fue la lista más votada individualmente de todas las listas que compitieron en estas primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Desde esa perspectiva, nosotros nos impusimos en las elecciones. Obviamente, acá lo que se suman son electores que participaron en la contienda más competitiva de la oposición. Y esto es así, o sea, concretamente nuestras primarias fueron poco competitivas, las primarias de ellos fueron mucho más competitivas. Esa es una primera definición que es importante remarcar. La segunda definición, admitiendo que efectivamente ellos obtuvieron mayor número de votos en la sumatoria, lo importante es establecer un análisis cuantitativo y cualitativo. Desde el punto de vista del análisis cuantitativo, nosotros tuvimos 201.000 votos, ellos son 305.000 votos lo que obtuvimos en el año 2019. O sea, prácticamente perdimos más de 100.000 votos. La pérdida de esos 100.000 votos tiene que ver con votos nuestros que no fueron a votar. Eso puede ser desencanto, puede ser falta de interés de participar en virtud de la hegemonía de la lista oficialista, y en tercer lugar puede tener distintos factores que pueden incidir psicológicamente, de bronca, desinterés, etcétera, etcétera. Eso puede ser, y objetivamente, y también hay un problema de organización, metodología y falta de trabajo político en el territorio. Ellos trabajaron muy bien, nosotros trabajamos muy mal. Esa sería una definición muy concreta. La segunda cuestión es, de los 69 municipios, 33 tuvieron más del 50% en la sumatoria. En segundo lugar, 11 más del 45%. Y el resto, 25 votos, hemos observado, digamos, un 25 de municipios por menos del 45%. Por lo cual, eso es un dato objetivo de la realidad. Los municipios de peor performance relativa son los de mayor población relativa, o sea, Resistencia, Salteña, Villa Ángela, Castelli, entre otros, Charata. De manera que es muy importante remarcar la radiografía de lo que ocurrió en términos cuantitativos. Desde el punto de vista cualitativo, uno puede plantearse que desde el punto de vista cualitativo algunas razones fueron las siguientes. Primero, lo que significa lo que fue la pandemia, el encierro y la percepción de la gente que estábamos distantes y lejanos, lo cual es objetivamente cierto, pero es justamente lejano y distante producto de una cuestión muy concreta, que es el tema de los protocolos sanitarios de la pandemia. Si nosotros hacíamos actos masivos y planteábamos una relación de cercanía en plena pandemia, ¿qué nos decían en las distintas localidades? No vengan, porque traen el virus, que está concentrado en Resistencia. Entonces, por un lado, este doble juego, de decir, no vengan, y por otro lado, no vienen. Entonces, no vienen porque son lejanos, no tienen contacto con la ciudadanía. Y si vienen, porque vienen, o sea, eso es así, pero esto es lo que ocurrió. Entonces, la percepción de lejanía se instaló, y eso es cierto. Y ellos son muy eficaces en eso. Porque la verdad, ¿cuál es el rol de la oposición? La oposición no aumentó votos, o sea, ellos están en su techo y nosotros estamos en nuestro piso. ¿Y cuál es el problema central? Nosotros no trabajamos para convencer a los nuestros, y esta es la verdad de la historia. Esto no significa que ellos han generado expectativas desde el punto de vista social, y tal es así que
si uno plantea cuáles son las propuestas por las cuales votó el día 12 de septiembre, nadie te puede responder nada, absolutamente, en términos de encuesta. Simplemente es un voto en contra, en todo caso, o un voto reafirmando su relación de pertenencia con el espacio. En segundo lugar, yo creo que el tema la plata no alcanza, es la cuestión que más ha monopolizado, te diría, el tema de discurso. O sea, lejanía, la plata no alcanza, probablemente un tema de estilos, valores que han logrado instalar como marcos mentales ellos en términos de oposición, y por supuesto un tema que me parece que no es un tema menor, que es el tema de desgaste desde el punto de vista del ejercicio de la responsabilidad política por múltiples razones, por múltiples factores que inciden. Entonces, yo lo que creo es que realmente el análisis cuantitativo es el que acabo de expresar, el análisis cualitativo es el que verdaderamente acabo de expresar, en términos generales, uno puede inferir algunas otras cuestiones o no, pero lo cierto es que nosotros entendemos claramente que son dos elecciones distintas. Yo recuerdo en el año 2013 la relación 47-41, porque competían también Rosas Nikis, y eso implicó un volumen político electoral significativo, 47-41 en las elecciones primarias y casi 61-37 en las generales. O sea, en el caso de Saspeña, 30 puntos de diferencia en contra en las primarias y 26 puntos a favor en las generales. Eso significó cambiar 56 puntos la valoración del electorado. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es, no es el mismo escenario del 2013, no es. Segundo, obviamente la pandemia caló hondo. Acá hubo un problema que se tradujo en angustia, dolor, desazón, quiebre de pequeñas y medianas empresas, reducción de ingresos, inflación, precio de alimentos, etcétera, que afectó. Entonces, hay una combinación de múltiples factores que inciden claramente en el llamado de atención de la ciudadanía. Entonces, creo que es un tema que nos parece muy importante remarcar. Nosotros entendemos siempre que una elección implica organización, recursos políticos y obviamente candidatos. Los candidatos de nuestro espacio son menos conocidos en algunos lugares que el de ellos. En segundo lugar, la organización fue deficiente y en tercer lugar, los recursos logísticos para esta campaña no fueron simétricos desde el punto de vista nuestro respecto a los de ellos, porque ellos trabajaron mucho mejor que nosotros. Así que bueno, en esta evaluación es necesario plantear un plan de acción, no obstante lo cual existe obviamente un modelo de construcción de marcos mentales de medios hegemónicos que inciden, porque tienen una aparatología de redes y de construcción mediática muy fuerte. Muchos centros urbanos en general se rigen por los medios nacionales y no por los medios locales, entonces la verdad es que lo que uno visualiza es que a veces el habitante o ciudadano está más informado de lo que pasa en la esquina de 9 de julio e Irigoyen en Buenos Aires y hay un accidente de tránsito del clima, digamos, está abrigado porque en Buenos Aires hace 14 grados y muchas veces no lo tenemos acá. Pero bueno, eso es un tema que también inciden de una manera significativa. Y la verdad es que a veces hay también una exacerbación desde el punto de vista del contenido individual. Nosotros entendemos el individualismo afecta de una manera extrema. Entonces, acá la maximización del metro cuadrado indica, hoy pudimos resolver 1000 viviendas. Está bien, pero protestan, tienen más voz, lo que le dicen, sí, pero a mí me falta. Entonces, los derechos que se transforman de potencia en acto y se resuelven son menos fuertes que los que faltan en términos de implementación. Así que bueno, es una multiplicidad de factores, obviamente hay un entorno, hay un contexto, todo influye, es dinámico, cambiante, pero bueno, democracia pluralista implica esto, dinámica de acción, así que vamos a trabajar mucho para lograr que el 14 de noviembre nuestras propuestas y nuestras ideas funcionen, porque la verdad que si uno se pone a pensar respecto al tema de estas apreciaciones que estoy diciendo, tenemos un gobierno que tiene resultado fiscal positivo, que tiene un banco líquido y solvente, que apalanca financieramente a pequeñas y medianas empresas, que paga en tiempo y en forma sus salarios antes que venzan, que mejoró el salario público más que la inflación,
que hace obras públicas de una manera extraordinaria, que ha impactado en la capacidad de generación de empleos, que promueve inversión privada y que a su vez es ejemplo de república, democracia y libertad. Por lo tanto, en términos de construcción de valores y de estilo para la clase media, que en definitiva siempre percibe estas cuestiones, la verdad que nosotros somos muy contundentes en este sentido. Que un miembro del Supremo Tribunal de Justicia en la provincia de Chaco sea elegido por concurso de antecedentes de oposición con participación de carácter social y comunitaria es inédito y nadie le da bolilla. Eso es república. En segundo lugar, la democracia pluralista en esta provincia existe, no hay limitación a la libertad de expresión. De hecho, los peores epítetos irreproducibles emanados de periodistas opositores que inventan todo el tiempo, lo pueden hacer perfectamente con libertad de expresión. Tercero, acá no hay feudalismo y acá hay una dinámica electoral absolutamente distinta. Entonces, la verdad es que este gobierno haya sido el que impulsó la autolimitación para la designación de un fiscal de Estado por concurso de antecedentes de oposición, que lo promueve para el contador público, para el contador general, que es el órgano del Contralor Interno, que lo mismo ha planteado una reforma constitucional para generar un esquema de mayor descentralización con participación social, que ha logrado imponer una agenda como, por ejemplo, lo que nadie dice en la República Argentina, que acá tenemos ley de residencia, juicio de residencia, que no lo tiene ninguna provincia argentina. Entonces, la verdad que somos promotores de calidad institucional, de calidad democrática, de construcción de consensos, y ¿qué es lo que recibimos como respuesta? La verdad es que el ataque artero a la oposición, que durante meses no concurre a la legislatura provincial para no prestar quórum, o sea, uso abusivo de una herramienta de bloqueo desde el punto de vista legislativo porque no se sienta a debatir. Entonces, la verdad es que, vuelvo a insistir, lo que nosotros percibimos, porque para sintetizar, las tres causas cualitativas que te describen en general, es un análisis muy importante desde el punto de vista meticuloso del aspecto cualitativo, es lejanía, la plata no me alcanza y piquetes o movimientos sociales. En definitiva, puede ser que influya en un metro cuadrado determinado, pero no puede ser una base extendida de agenda pública. La verdad que es impresionante, ¿no? Tratar de comprender por fuera del ruido mediático. Nosotros desde La Suerte Tachada tratamos de llevar una brisa de reflexión, también de persistencia, gobernador, porque el marketing, el focus group nos ha llevado en los últimos años también desde los consejos de Durán Barba a decirle a la dirigencia política, a decirle a los jóvenes, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser novedoso, no hay que explicar, no hay que... Pero yo observo un cambio. El otro día recordaba, ¿no? Perico Sturzenegger, es presidente del Banco Central, a quien usted conoce por sus teorías económicas, que hace un par de años atrás, y esto es importante que nuestra audiencia escuche, le recomendado también redundando por sus agoreros, por sus voceros, de que en los debates no hable, no confronte económicamente con las ideas, porque justamente si le hablaban de la inflación, ellos tenían que decir que tenían que dejar de emitir. Y dejar de emitir iba a llevar a pobreza, iba a llevar a desfinanciamiento del mercado interno, y eso no era bueno políticamente en la campaña. Entonces, le decían sus asesores que él solamente tenía que hablar de los hijos, de la familia, evitaban el debate. La derecha, el neoliberalismo reciclado, los fracasados que estuvieron hace poquito, y que la falta de memoria histórica de nuestra juventud hace que hoy López Murphy aparezca efectivamente como la panacea de la solución de los problemas económicos, quien fue uno de los cómplices del endeudamiento y el saqueo de la Argentina, y parece que nuestros jóvenes no lo comprenden. Entonces, hace un par de años, gobernador, decían que no querían debatir porque no tenían armas. Y hoy, sin embargo, salen a debatir. Porque yo creo también humildemente, y es bueno conocer su pensamiento, porque es un cuadro político. Y no es un detalle menor. No es un detalle menor. Porque tenemos, lamentablemente, no se lo voy a explicar a usted, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, yo la verdad que soy transparente, doy mis opiniones, me puedo equivocar, muchas personas, funcionarios que no son cuadros políticos, y que efectivamente van aprendiendo sobre la marcha, y es raro encontrar un cuadro político como usted que sí supo lo que es caminar, ganar elecciones, convencer, persuadir, soñar con una provincia distinta. Entonces, cuando se habla de la renovación, decir la cámpora o decir la juventud, hablar de Néstor Kirchner, los jóvenes de la cámpora hoy ya tienen 20 años desde lo que pasó de la revolución del 2005-2006, y si tenemos que encontrar a 10, 15 cuadros políticos para ir a debatir con estos personajes nefastos que hablan de casta política, bueno, la casta política existe, gobernador, usted la sabe, y debiera haber sido una bandera de la juventud peronista. Y sin embargo nosotros hemos perdido la bandera de la casta política de parte de estos payasos de la derecha que están atrás de López Murphy. Puede ser
que la derecha también se haya apropiado de la seguridad, cuando nosotros desde el peronismo lo que queremos es respeto a la propiedad privada, queremos que nuestro pueblo viva bien, queremos que nuestro pueblo vacacione, queremos respetar a la familia. También esta confusión de que los derechos humanos es para defender delincuentes y que el peronismo lo fogonea. Entonces, ¿cree usted verdaderamente o en qué momento pasó, una reflexión, en qué momento pasó de que hoy, la verdad, la derecha tan valientemente se pone a discutir estas cuestiones con el peronismo? Y efectivamente también, ¿en qué lugar se encuentra usted a nivel nacional? Si de los fiscalistas, que dice la oposición también que hay de seguidores de Guzmán, de decir que todo se tiene que ordenar la macroeconomía, o de aquellos desde el lado de Cristina que dicen que hay que invertir, poner plata en el bolsillo. ¿Usted en qué lado se encuentra ahí? Si puede explicar. Mira, en primer lugar, escribí hace mucho tiempo varios papers y ahora estoy en un congreso, en un seminario sobre populismo, que estoy presentando un paper. Lo que a mí me parece es que, y esto lo dice George Lakoff, en tema de la construcción de marcos mentales, que el Partido Republicano invirtió durante 30 años para construir marcos mentales que son percibidos por la sociedad y se repiten a menudo. Entonces hay marcos mentales que se construyen con hegemonía discursiva, que esa discursividad obviamente se plantea en términos de mensaje, ese mensaje se simplifica con un esquema de contenido irreflexivo y obviamente se repite, y por repetición entra, y por repetición se genera lo que se denomina la conciencia colectiva y un ethos vinculado a la capacidad de percepción de la ciudadanía. Entonces, también este esquema de Vico corsi y recorsi, digamos, en el sentido de entender los ciclos que son muy sistemáticos y permanentes en el mundo y en la Argentina. Entonces, ustedes recordarán perfectamente que de 1983 en adelante empezó la primavera democrática con Alfonsín, después de 1985 empezó a emerger Alzogaray y después claramente hubo un proceso de radicalización hacia la derecha vinculado al tema de privatización y después llegó la década del 90 y después otra vez una oposición sistemática a todas las reformas neoliberales del 90, pero lo que queda claro es que acá hay una matriz hegemónica de base neoliberal que ha modificado de manera sustancial las reglas democráticas, porque el neoliberalismo, a diferencia del liberalismo clásico, en definitiva no es que prescinde del Estado, sino se apropia. Se apropia del Estado para satisfacer sus propios intereses minoritarios, excluyendo los derechos de las mayorías populares. Entonces, el neoliberalismo lo que necesita es la confrontación, la polarización ideológica, para generar una división de aguas entre incluidos y excluidos. Los incluidos con marcos mentales apropiados se vuelven conservadores, o sea, defienden lo que tienen, y los excluidos no tienen representación ni representatividad. Entonces, eso pone en evidencia una crisis en el sistema democrático, en la democracia y en la representación del sistema político, porque la democracia, en definitiva, hoy está en una extrema tensión entre igualdad y libertad, entre representación y representatividad, entre legalidad y legitimidad. O sea, uno puede tener una capacidad de administración limitada del sistema político, en donde exista la legalidad formal de la representación, pero la incapacidad objetiva de transformar la realidad por mayor equidad distributiva. Entonces, no cabe la menor duda que hoy el mundo, y la pandemia lo ha demostrado, que el mundo tiene alta informalidad laboral, que eso tiene una laxitud extrema del sistema de seguridad social, lo cual reduce la capacidad efectiva del estado de bienestar y produce sus efectos colaterales en tener un sistema de salud precarizado. Cuando se haga un análisis de la pandemia respecto a la capacidad efectiva de intervención entre países con mayores políticas inclusivas en materia sanitaria y mejores resultados, uno observará claramente que por lo menos la Argentina, y lo hemos observado en las muertes evitables o la cantidad de muertes que se pudieron evitar conforme a tener un estado de bienestar que con sus particularidades tiene un sistema de salud de mejor capacidad relativa. A ver, la provincia del Chaco tenía 23 respiradores, ahora tiene 150. ¿Mejoró o no? Sí, mejoró. Segundo, no teníamos ningún laboratorio para hacer un análisis de PCR, lo teníamos que mandar al Malbrán las primeras 4 semanas. Hoy tiene 11 laboratorios descentralizados con profesionales y técnicos especializados. Tercero, tenemos secuenciación genómica de las cepas en circulación. 3 cuestiones que son clave. Bueno, cuando empezamos,
teníamos dificultades para los equipos de protección personal. Hoy los fabricamos en el Chaco, entonces fabricamos el equipo de protección personal. Tenemos 7 modelos distintos desde el punto de vista de gasas, etcétera, para insumos y medicamentos. Tenemos una red de 11 laboratorios. Tenemos respiradores. Hoy tenemos un hospital modular de 76 camas. Esto no lo teníamos. Hoy podemos tener una capacidad de atención de cerca de 104 a 108 unidades de cuidados intensivos y vamos a seguir teniendo una red a nivel, eso en el Hospital Peralta, pero lo vamos a tener en toda la provincia. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que nosotros tenemos hoy un debate muy importante en el mundo. Yo me siento claramente representante de una concepción del populismo. Yo realmente creo que los movimientos populares son imprescindibles desde el punto de vista de una metodología de construcción de poder político. O sea, el populismo en la sociedad moderna es la fiel expresión de un problema de representación. O sea, tenemos sociedades heterogéneas, no homogéneas. El modelo industrial fordista no funciona. Tenemos una sociedad muy heterogénea, cuya matriz sociológica de representación es variada, que es muy difícil articular consensos, que es muy difícil vertebrar un movimiento político y obviamente no se rige por una ideología. Entonces, mi razonamiento con respecto al populismo ¿es un pensamiento político o es praxis política? ¿Es pensamiento o praxis? Y es parte de los dos. Es parte de una interpretación adecuada de la sociedad moderna plasmada en una metodología de construcción de poder político para administrar conflictos sociales en el marco de una limitación de carácter temporal sujeto a externalidades. Bueno, eso es todo un desarrollo de base conceptual, porque la verdad es que hoy puede aparecer un Milei, puede aparecer cualquier otro agente que vigorice un debate y maximice ese debate, y entonces todos los medios lo van metiendo de a poco y después lo instalan y después como alcanza popularidad. Ahora, el tema central es que cuando tienen que llegar al poder, a ver, casos concretos, ya lo estamos viendo en distintos lugares. En Colombia, el debate es entre conservadores y liberales. Bueno, los niveles de tensión social en Colombia son claros y muy contundentes. Entonces, lo que no dice el neoliberalismo ni la derecha en Argentina es, ahí tenemos una sociedad desigual que tiene serios problemas desde el punto de vista de crecimiento. Segundo, Ecuador gana un banquero que hoy está con los famosos mecanismos de preponderancia de Pandora Papers. Tercero, tenés un tema como Pedro Castillo en Perú con serias dificultades desde el punto de vista político por la fragmentación del poder político. Tenés un tema de Piñera que próximo a terminar su mandato con una crisis política extraordinaria. Tenés en Paraguay, o sea, el mapa político del mundo es un tema complejo. De 195 países del mundo, cerca de 50 son dictaduras, el resto son democracias con una tensión extraordinaria. Estados Unidos ha tenido una tensión extraordinaria. Está llevando el límite de endeudamiento a 28 billones con B de dólares. A su vez, si vos mirás la serie estadística de los últimos 50 años, en 1980 tenía 30% de deuda respecto al producto. Hoy ya lo estoy proyectando en 136% a 150%. Entonces, inunda de dólares, tiene una tasa de depreciación cambiaria que incide claramente en ciertos precios relativos que a su vez afecta la inflación importada, que a su vez genera un esquema distorsivo en el tema de precios. En el caso de la República Argentina, no cabe la menor duda que hay un problema central. A ver, y te digo, hago un razonamiento básico. Hoy todos los reclamos están dirigidos a la plata no me alcanza. Muy bien. ¿Quién aumenta el precio de los alimentos? Los grupos más hegemónicos y concentrados, que fueron los que perdieron con Macri, pero que en definitiva hacen coberturas inflacionarias y obviamente aumentan sistemáticamente el precio de los alimentos. ¿A quién perjudica? Obviamente a los sectores más pobres. Entonces, ¿qué capacidad tenés en el sistema económico de regular la economía? Si tenés poder político. Si no tenés poder político, obviamente no podés regular. ¿Cómo se articula el poder judicial? El poder judicial está influido por corporaciones desde mediáticas, económicas y financieras. Olvídate que la influencia del poder político. No hay influencia del poder político o la misma es muy limitada. ¿Cuál es tu capacidad de control? El Senado. Si vos desvirtúas la capacidad de bloqueo que tenés en el Senado, las corporaciones hacen ya destrozos. Lo hacen.
porque nadie puede impedir los destrozos que hacen las corporaciones en fiscales, jueces, influencers, desde el punto de vista judicial. Lo mismo ocurre claramente en lo que significa la evolución muy concreta desde el punto de vista de los medios de comunicación y los periodistas. A ver, hagamos un análisis objetivo de la realidad. Todos sabemos muy bien que las cuantiosas fortunas que se mueven en términos de medios de comunicación, periodistas, periodismo, etcétera, etcétera. El sentido cuando un gobernador critica asusado por los medios a los planes o el potencial trabajo, y ellos critican la casta política, pero ellos son los beneficiados hasta aquí en el Chaco también de esa casta política, la que dice pero a ver, acá hay una cuestión todo el tiempo. Mirá, a mí me pasó el episodio de Charata, que fue muy emotivo, lo dieron vuelta para decir que era una canilla. O sea, ahora, tenés que salir a explicar lo obvio. Si no explicás lo obvio, te meten y empiezan a dudar hasta los vecinos que reciben el agua. O sea, es criminal lo que hacen. Entonces, con medios de comunicación hegemónicos, con el ataque a las redes, Ocasio-Cortez en Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, da un debate, una discusión muy fuerte con todas las redes sociales, porque la verdad es que lo que hacen es infundir este tema de odio, racismo, discriminación, violencia verbal, que se traduce en violencia física. Estamos construyendo una democracia con violencia verbal inusitada. Entonces, el debate es un debate imposible, porque si el debate se torna en frases hechas y repetidas, sin razonamiento de la verdad, porque la verdad es que uno puede tener distintas ideas. Pero, por ejemplo, dice, Javier Milei dice, vamos a eliminar el Banco Central. La verdad es que es una locura pensar en eliminar una institución sin una capacidad sustitutiva de otras. Aparte, también quiero decir que tengo formación en materia de liberalismo, desde von Mises, o sea, Hayek, lo puedo atestiguar. Entonces, creo que el razonamiento extremo es imposible llevarlo adelante. El esfuerzo que hay que hacer para gobernar implica que no hay posibilidad. A ver, uno puede tener pensamientos múltiples, pero ni los extremos de izquierda o de derecha pueden funcionar en una sociedad que tiende a tener ciertos niveles de consenso básico. A ver, ¿qué quiere una sociedad? ¿Qué querés vos, yo, cualquiera? Vivir en una sociedad tranquila, en donde pueda gozar de los beneficios de la libertad, de la responsabilidad individual, de la propiedad privada, de la inversión privada. O sea, a ver, nosotros desde el peronismo, ¿estamos en contra de la inversión privada? No, estamos a favor de la inversión, pero lo que sí dijo Perón, estamos en contra de la concentración económica, obviamente de aquellos capitales que se erigen en oligarquía para disputar el poder del Estado, porque eso obviamente es imponer una perspectiva absolutamente individual y hegemónica. O sea, el modelo de sociedad es un proyecto nacional, popular, democrático, en donde todos se puedan expresar, en donde tengas el derecho al trabajo digno, a un salario digno, a la vivienda, a construir una familia, a garantizar el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad, a la justicia, a la provisión de agua potable, de cloacas, etc. Yo estaba mirando un artículo que salió hoy en página 12 de China. Bueno, China desde 1978 al año 2017 creció 9,5%, de 722 millones a eliminar, a erradicar la extrema pobreza. Y bueno, pero eso, China, digamos, desde el punto de vista, es la segunda potencia hegemónica, económica en el mundo, pero el ingreso per cápita había quedado en el puesto 98, después sube ascendiendo a 60, 50, etcétera. Pero lo que quiero decir es que pusieron 10 millones de funcionarios a trabajar el tema y plantearon una definición que me parece muy interesante, digamos. Que tiene que quiere decir que el peronismo se beneficie o admire al Partido Comunista Chino, o sea, totalmente distinto del Partido Uno, una lógica, pero también nos hacen creer que somos comunistas. Y acá quiero compartir una pequeña reflexión con usted, que también es un amante de la historia, que me vino a la mente sintética, acerca de la construcción del enemigo, tan utilizada por el poder concentrado. Generalmente siempre se construyó un enemigo ante la crisis, y generalmente siempre el enemigo ha incluido a los sectores populares. Y pensaba en el Matadero de Echeverría, ¿no? Quienes dicen que es el nacimiento de la literatura argentina, donde él claramente del lado unitario dice que la persona atacada es el inglés, que tiene un caballo que monta como inglés, que tiene cabalgadura inglesa, y que el gran matadero era el pueblo, la provincia gobernada por el gran carnicero Juan Manuel de Rosas,
y que justamente son unas huestes bravas, brutas, ignorantes, que matan al inglés que trae la civilización unitaria, ¿no? Entonces, ahí hay un enemigo que es justamente lo salvaje, lo gaucho, lo bárbaro, y pienso también en la fiesta del monstruo de Borges, ¿no? Que brillantemente también, muchos años después, hace una analogía similar, con un gran simbolismo, al describir también al monstruo como a Perón, y a las fiestas, al típico folclore peronista, tan vilipendiado actualmente también, podemos trasladarlo y decir el chori, la coca, que nos dicen que nuestra gente en realidad no razona, cuando yo pienso que es todo lo contrario, y también ahí se termina matando a una persona que era racional según la visión miope, en este caso de Borges, a pesar de que es el gran escritor argentino por excelencia, de que se mata a un judío, ¿no? Se asesina a un judío en la fiesta del monstruo y entonces se da a entender que el peronismo es nazi. Y hoy por hoy los obreros de la derecha dicen que nosotros somos todos zurdos. Entonces veo que en los grandes medios se dicen, hay que terminar con el zurdaje, hay que terminar. Entonces, una reflexión sobre eso, sobre la construcción del enemigo, cómo ve usted que se pueda contrarrestar. Y bueno, también personalmente, vuelvo a decir, la verdad que quedan miles de temas a charlar con el gobernador Capitaní. Le decimos a nuestra audiencia, es la verdad una fuente inagotable de conocimiento, pero también de experiencia, ¿no? De experiencia. Desde ese punto de vista, si le parece que existe una construcción nueva de buscar un enemigo, un adversario, si piensa que las mejores prosas están del lado derecho o aún tenemos prosas inteligentes. Pensaba en Dolina. Dolina dice, puede ser, ante una pregunta, que anteriormente existían los mejores artistas, los mejores cantantes, los mejores dirigentes políticos, y hoy ya no. Hoy ya el mundo no genere nuevos dirigentes. O puede ser algo peor, dice Dolina. Puede ser algo peor. Puede ser que al lado nuestro, cerca nuestro, tengamos a los mejores dirigentes políticos, a los mejores cantantes, a los mejores artistas, y que la vorágine de la realidad no nos deje verlos. Eso sería más triste aún, dice Dolina. Eso, yo creo que es parte de eso, porque la extrema visibilización se convierte en extrema invisibilización. Es la profusión. Esto nos pasa a todos. Uno lee durante el día 25.000 artículos, ve cosas, etc. La profusión hace que este tema, el otro día estábamos en la apertura, en la primera feria iberoamericana del libro, aquí en el Domo de Centenario, y asistí claramente a una charla muy enriquecedora de Mempo Giardinelli. Y él decía esto, digamos, el tema de lo que es la lectura, que lectura es el prototipo del saber, saber para transformar la realidad, saber para ejercer un poder de transformar esa realidad. Pero básicamente eso significa también el tema de pensamiento lento o pensamiento rápido. Hoy estamos urgidos por el pensamiento rápido, tenemos que ser rápido, leer rápido, leer y contestar rápido, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que el texto hay que masticarlo y a veces la reflexión no surge de un día para el otro, es un momento de reflexión. Yo soy de aquellos que efectivamente tengo que responder rápido a distintos temas todo el tiempo. Ahora, a veces puedo tener ese minuto de reflexión un fin de semana para una tarde concentrarme y escribir y razonar los temas. Pero la verdad que también leer muchos temas. Por ejemplo, ahora estaba trabajando en el nuevo enfoque Repensar la Justicia Social de François Duet, lo que significa los nuevos, que es interesante siempre los artículos, los papers de Noam Chomsky, digamos desde el punto de vista, desde una visión de un país poderoso como Estados Unidos, alguien que efectivamente responda a un modelo de matriz contrahegemónico. O sea, hay muchísimas cuestiones del pensamiento político, económico y social a nivel internacional que es muy interesante. O sea, la posición de Tomás Piketty respecto al tema del impuesto a las empresas multinacionales y los problemas de redistribución de ingresos. Pero digo, yo cuando hice la apertura de esta primera feria iberoamericana, puse énfasis en una agenda mundial que tiene que ver con agenda de cambio climático. Si no lo hacemos, perdemos la posibilidad de dominar los efectos inacabables en el planeta Tierra respecto a el desastre que provoca y agudiza la pobreza por no tener una agenda de cambio climático. Entonces yo le planteo, nosotros en el Impenetrable somos pulmón del mundo. Ahora bien, páguennos por eso. No puede ser que nos extrajeron toda la riqueza minera, nos extraen toda la riqueza de la renta financiera a través de un endeudamiento crónico promovido por los lacayos y cipayos de siempre. Y después, cuando no tienen, tenemos que cobrar como acreedores ambientales,
nos pretenden seguir dominando. No, ¿viste? Paren la mano. ¿Quieren el oxígeno nuestro? Bueno, paguen. Paguen. Eso es una cuestión de justicia social. La segunda cuestión, la verdad que tenemos 79 países al borde del default después de una pandemia dolorosa y no vamos a hacer absolutamente nada en términos de coordinación de política macroeconómica a nivel internacional para recuperar un mundo que se torna invivible. No vamos a hacer nada con la capacidad hegemónica de redes, comentarios, fake news, etcétera, que destruyen los cimientos de cualquier credibilidad y confianza del sistema político. No, entonces, la verdad que tenemos que terminar con esta cuestión. Cada vez, si vas mirando, cada vez más los líderes políticos son todos millonarios. Si esto es así, y te vas desde los intendentes hasta los gobernadores, etcétera, etcétera, salvo rarísimas excepciones que las sabemos, en realidad lo que hay es un nivel de ejercicio de la síntesis del poder económico, financiero con el poder político. Y ahí... Por eso, gobernador, es muy difícil dar el debate hoy aquí en Presidencia Roque Saspeña también, me parece una bandera que el peronismo tiene que introducir, porque yo considero que sí hay dirigentes jóvenes muy importantes dentro del peronismo que seguramente no han tenido la oportunidad, pero que pueden aportar mucho. O sea, esto que dice usted es importantísimo, la bandera de la carta política y el enriquecimiento. ¿Y saben por qué nuestros dirigentes, se lo digo con total humildad, gobernador, no lo pueden hacer, como dice usted? Porque no tienen con qué respaldar su accionar. Entonces, como son millonarios la mayoría, como se han enriquecido con la gestión pública, no pueden con la derecha, porque la derecha cree que sí nació con la vaca atada, entonces sí tiene el derecho. Entonces, la verdad que tenemos también que entender a la gestión pública como vocación y no para enriquecerse. Así es, y bueno, pero muchos podemos dar ejemplo de ello, y eso es importante. Y la otra cuestión es, me parece que es importante también remarcar lo siguiente, un poco para cerrar. Mira, yo creo que siempre una gestión de gobierno se mide por ciertos parámetros. O sea, esto, viste, todos te van a decir, y bueno, pero tus funcionarios no atienden a la gente. Bueno, sí, está bien, una cosa es atender 3 y otra cosa es atender 1.500 por día. Y bueno, sí, que se te quejen de 1.500, que se te quejen 300, y es razonable. Ahora, si el problema central es que el Estado te resuelva todos los problemas, entonces es un problema, porque es imposible resolver problemas de carácter individual. Imposible. Un gobierno tiene que planificar, esto es un tema de planificación, gestión y comunicación, y tiene que trazar rumbos, objetivos, instrumentos, herramientas, etc. Pero desde ahí a resolver todos los problemas individualmente de la sociedad es imposible. No hay Estado posible en resolver ese tema, ni tampoco funcionario posible, ni gobierno posible. Nos van a insultar a nosotros hoy, pero mañana al que venga. Y entonces es imposible resolver este tema. Entonces, lo que me parece es que hay que poner en valor lo que eso significa, que tiene que ver con, a ver, algunas cuestiones que son esenciales. Nosotros por primera vez tenemos 3 años consecutivos resultado fiscal primario y financiero positivo. Banco líquido solvente, social y de banca productiva. Tenemos herramientas para disponer y un plan de obras públicas extraordinario que se incrementó del 6 al 20% en términos de participación del presupuesto. Que estamos haciendo todo. Y eso es importante remarcar, porque la verdad que pareciera ser que es todo lo mismo. Yo estoy tratando de cerrar el financiamiento de las rutas para llegar a Sausalito, con los últimos 150 kilómetros. Ya estamos en 172 del proceso. Y este año ya con 360 kilómetros, pero probablemente en este esquema, con esta impronta, vamos a llegar a 500 kilómetros de ruta. ¿Sabes lo que son 500 kilómetros de ruta en 4 años? No lo hizo nadie nunca. Entonces, es lo mismo. Durante 1983 al 2007, o sea, en 24 años de democracia, se hicieron 150 kilómetros de ruta. Yo en 12 años, personalmente, como gobernador, voy a hacer 750 y capaz 1.000. Entonces el cemento no se come. ¿Pero cómo que no se come? Da de comer a muchos. Es una barbaridad. Se va a dejar de hacer las obras. Pero bueno, pero esto es un tema clave. Segundo, pero fíjate vos cómo ellos trabajan ese mensaje. Listo, no, es todo mentira. No, pero eso es una barbaridad. Segundo tema. 10.000 cuadras de pavimento urbano. Hasta que yo fui gobernador de esta provincia, los pueblos estaban abandonados. Hoy los pueblos han emergido de una manera espectacular. 10.000 cuadras de pavimento urbano. 200.000 chaqueños beneficiados. Tercer tema. Con Cristina Fernández de Kirchner y con Néstor Kirchner, desde jubilación anticipada, asignación universal por hijo, pensiones no contributivas, ¿sabés cuántas personas están incluidas aquí? 522.000. ¿Sabés quién se beneficia? Los que votan en contra. Los comerciantes, si no tendrían transferencias sociales directas y no tendrían salarios públicos, no tendrían más industria y mucho menos empleo privado. Entonces,
que se deje, cuando la Federación Económica, las cámaras de comercio traen a todos los economistas neoliberales porteños. No son capaces nunca de poner otra materia de pensamiento. Votan en contra de sus propios intereses, pero ya no es un problema. A ver, uno puede pensar distinto, puede decir que nosotros le resultemos personas más agradables, menos agradables. Pero lo importante es que voten en favor de sus propios intereses. Sus propios intereses significa que van a vender más cuando el pueblo tenga más empleo y mejores salarios y mejor inclusión social. ¿Qué hacen siempre los gobiernos de base neoliberal? Todo lo contrario. Ahora, les gusta insistir con esa variante. Entonces, lo mismo vivienda. Nosotros construimos 53.000 soluciones habitacionales en el periodo anterior. Ahora vamos a llegar a 65.000. ¿Sabés cuántos se hicieron del año 70 al año 2019? 108.000. O sea, nosotros vamos a hacer más de la mitad. O sea, nosotros vamos a hacer mucho más que lo que se hizo en toda la historia. Entonces, me parece que es importante reconocer eso. Lo mismo que en materia 650 edificios escolares, nuevos, ampliados, refaccionados, nuevos. La mayor recuperación de salario real de trabajadores docentes lo tuvimos en el periodo anterior y lo vamos a recuperar ahora. Tuvimos una pandemia y entonces ellos agudizan una contradicción que es absolutamente inaceptable. La policía nunca en la provincia de Chaco tuvo la cantidad de ascensos o los mejores rendimientos y equipamientos como lo que tenemos hoy. También te digo lo siguiente, el tema de 20 centros culturales que se hicieron, todas las terminales de ómnibus, la energía eléctrica, con la inclusión que estamos haciendo del anillado del sudeste, vamos a tener toda una red energética de primer nivel. Ahí en Saspeña vamos a poner una segunda transformador de energía con 300 MVA. La verdad es que estamos inaugurando Rincón Santa María, Puerto Bastián, y esta semana ya hicimos Rincón Santa María, ya hicimos Puerto Bastián y Puerto Vilera. Toda la energía eléctrica de alta, media y baja tensión la hicimos nosotros. Lo mismo que llegamos a todos los 33.000 productores rurales. Los caminos que se mantienen con 1.500 millones de pesos los financiamos nosotros. Los 250 millones que ponemos en 102 consorcios de servicios rurales. El tema de la salud pública. Siempre se quejan por 1, 2 o 3 medicamentos. Pero bueno, eso es compra, etcétera, etcétera, para garantizar. Y tenés muchos medicamentos y te puede faltar uno en un renglón. Eso se viraliza, pero no el que se recibe y se resuelve. Entonces, es toda una campaña durísima. El caso del agua saltó a la luz por este tema de la ridiculez ya que quisieron imponer, que decía que era una canilla, ¿viste? Ya era, esto es diabólico. Una locura. Esto es el príncipe de Belsabel, digamos, como dice sí. Jesús en una de sus parábolas, el príncipe de Belsabel, que le decían el tema del maligno incorporado a las mentes perversas. No se puede mentir tanto, no se puede agraviar tanto. Pero yo lo que te transmito con esto es ¿por qué? Porque realmente, como yo te digo, soy el primer sorprendido del resultado del 12 de septiembre, porque yo puedo competir contra cualquiera en términos de, a ver, no me creas a mí, ponele que estás cansado de cómo hablo, de qué es lo que digo, de qué es lo que pienso, pero ¿sabés qué? Los hechos son irrefutables, los hechos son irrefutables. Y entonces, por supuesto, si tenés 2.309 edificios escolares y vos hiciste 700, todos ellos, ¿qué hacen? Repetir lo que no interveniste. Y bueno, así nunca vamos a terminar. O en el caso de Saspeña, yo siempre digo a Saspeña, la autovía en Saspeña no existía, la autovía Ruta 95 la vamos a inaugurar nosotros. El LED lo vamos a poner nosotros, la iglesia Barrio Materno lo vamos a hacer nosotros, la alcaldía lo hacemos nosotros, los 74 departamentos lo estamos haciendo nosotros, el Hospital 4 de Junio nosotros, el Plan Materno Infantil nosotros, la Universidad de Chaco Austral nosotros, todo lo que es el centro de convenciones que inauguramos nosotros, todo el centro cívico que vamos a hacer nosotros, 500 cuadras de pavimento nosotros, agua potable y Saspeña tiene por nosotros, Cloaca lo va a tener por nosotros, no por ellos. Energía eléctrica lo tiene por nosotros, fibra óptica lo tiene por nosotros, parque industrial lo tiene por nosotros, el Instituto Mantovani lo tiene por nosotros, las 63 intervenciones en edificios escolares lo tiene por nosotros, los centros de salud lo tiene por nosotros. Y la verdad, cuando termina votando a la oposición, siempre me pregunto, qué mal que comunicamos nosotros, que es una cuestión, o si no, el problema central de los propios militantes nuestros que toman. Realmente este es el gran problema de los dirigentes que tenemos en muchos lugares de la provincia. Muy importante lo que dice, muy importante. No, ¿sabés por qué te digo? Porque ellos toman los marcos mentales de ellos y en realidad lo repiten. Entonces, la verdad es que no son voceros de la propia realidad, sino son voceros
de intereses que ellos imponen en términos de agenda. Yo, a ver, pregunta, Rosas no tenía nunca una movilización social, pero estaba plagada la plaza lleno. O Roy Nick estuvo, pero meses tomada todo. Entonces, yo soy el único que tiene problemas desde el punto de vista de los conflictos sociales. Pero ellos fíjese aquí en Salpeña, usted que nombró lo odontológico, el hospital odontológico, es una obra extraordinaria. Y ¿sabe lo que trascendió aquí? Porque yo soy docente, trascendió de que fueron 4 o 5 personajes y que no le dejaron inaugurar. O sea, primero que no fue así, porque la verdad que no es así, porque el gobernador Capitaní, le decimos a nuestra audiencia, no tiene temor a nadie, da la cara siempre, de debate, inclusive los videos que se viralizaron es él tratando de persuadir y hablando con una persona, porque siempre fue un político con pasión. Pero lo que se trascendió aquí fue que justamente fueron a hacer un scratch a Capitanich en el hospital odontológico y eso se viralizó, pero no trascendió la obra, gobernador. Se dejó de lado. Y también entonces falta... No, está bien eso, pero ¿sabes cuántos se atienden? Antes se atendían 600 personas en odontología, ahora se atienden 2000. Y la verdad que es un lujo, porque ese hospital odontológico es de mejor calidad que cualquier privado. O sea, el más pobre entre los pobres en Saspeña se atiende mucho mejor en el hospital odontológico de la provincia que el más rico entre los ricos en el hospital, en el sanatorio, en un consultorio privado. Esta es la verdad. Tenemos mejor tecnología y recursos humanos bien calificados. Y la verdad es que todo eso, pero bueno, eso lo tienen que decir nuestros militantes. Yo, la verdad, cada vez que tengo que agarrar, todos los militantes me transmiten los discursos de ellos nada más, los discursos de ellos. Ya lo sabemos, mira, a ellos nunca lo vas a conformar, nunca lo vas a conformar. A mí no me llamaron, gobernador, a una reunión y bueno, no te van a llamar. Tratá de generar vos la estrategia para... Pero por supuesto, pero aparte, ¿sabés qué pasa? Yo, para que entremos en ese desvarío mental de decir estupideces, no, ¿viste? Vamos a plantearnos argentinos a las cosas, como decía Ortega Gasset, vamos a plantearnos a los temas concretos. Digamos, a ver, el juez basa su accionar en las sentencias. El gobernador en obras. En obras. Esas son las cuestiones que trascienden. ¿Cómo me vas a decir a mí que no hay que hacer obras? ¿Cómo va a decir a mí que no hay que hacer inversión pública, que motorice la inversión privada, que genere un modelo de acumulación, que genere expectativas de crecimiento? Y la verdad, nosotros en el año 1958 no teníamos 1 kilómetro de ruta, 1 kilómetro. Empezó Gallardo Vite con la planificación, siguió Anselmo Celoduca, siguieron todos los gobernadores. Muy bien, hoy vamos a llegar a entre 2.200 y 2.500 kilómetros de ruta en toda la provincia del Chaco. ¿Te guste o no? ¿Sabes qué? En aproximadamente 65 años hicimos lo que a otras provincias le costó 200. Y bueno, entonces, a ver, en Italia vos te vas en las rutas, etcétera, etcétera, y ves desde los etruscos hasta los romanos, ¿viste? Eso se invirtió... La Vía Apia. La Vía Apia. Sí, pero digo, 2.500, 2.700 años, ¿viste? 2.700, muchos años. Bueno, muy bien. Nosotros parece que todo queremos ya y no nos damos cuenta de lo que hicimos. Y la verdad que eso me preocupa. Me preocupa no valorar lo que fuimos capaces de hacer. Entonces, creo que está bien, a todos nos faltará, digamos, porque es cierto, todos queremos vivir mejor, que el salario no alcanza, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Pero de los 69 municipios de la provincia, 40 municipios con la inversión que tenemos son parámetros de muy buena calidad de vida en el futuro. Y eso se puede lograr. Y esto es muy importante porque vos te vas a Clotilde y para el año 2023 no vas a tener ninguna cuadra de tierra. Te vas a Cadovilla, no tenés cuadra de tierra. En muchos municipios prácticamente se minimizan las cuadras de tierra. Todos invierten. El impenetrable se hizo un trabajo extraordinario. Pero impresionante. ¿Sabés cuántas viviendas para comunidades originarias y rurales hicimos nosotros? 11.000. Bueno, que te faltan más metros cuadrados, que te falta mejorar y que después hay que pintar de nuevo, sí. Ahora, si todos van a esperar que el Estado se ocupe de ellos, bueno, entonces es un tema que no va a funcionar nunca. Es decir, yo me acuerdo, en el año 2007, ¿sabés cuántas pensiones no contributivas habían acá? 36.000. Hoy, cerca de 110.000. 110.000. Fíjate vos, nosotros hoy recuperamos 5.000 pensiones no contributivas que cuando estaban ellos, entre el 2016 y 2019, lo suspendieron. Dejaron a 5.000 familias con personas con discapacidad fuera. ¿Quién estaba ahí? Esdero, primer diputado provincial. La verdad es que
Ellos, por ejemplo, y yo no voy a opinar de ellos, digamos, pero la verdad No, es que si ellos piensan, si la ciudadanía chaqueña piensa que los empresarios son bonitos, entonces que hagan un análisis a ver todo el empleo informal en negro, todo el tema de lavado de activos que tienen todos los empresarios metidos en este tema. Así que se dejen, la verdad, yo creo que es importante remarcar porque creo que es un gran y cundioso debate en la política argentina y chaqueña. Así que bueno, nosotros vamos a trabajar, nosotros tenemos, mañana estoy en el Sausal inaugurando una escuela espectacular, pero a su vez ahí toda la red de agua potable porque tenemos el acueducto Huichí 1. Entonces vos fíjate, yo me comprometí con el pueblo de Chaco y cumplí. Tenés la restitución del transporte ferroviario de pasajeros, o sea, Peña, Chorotti, etcétera, que no tenía, ahora tenés una unidad nueva. ¿Qué hicieron ellos? La eliminaron. sí. Segundo tema, nosotros, de todas las pavadas que dijeron con la Ruta 7, se cansaron de hablar al cohete. ¿Qué hicimos nosotros? La terminamos. Hoy circulan. La Ruta 1 la hicimos nosotros. La Ruta 13 la hicimos nosotros. La autovía Ruta 95 la terminamos nosotros. La autovía la Ruta 11 la terminamos nosotros. Rincón Santa María, Puerto Bastián la terminamos nosotros. Puerto Bastián y Puerto Villega la terminamos nosotros. Huichí 1 y 2 inauguramos nosotros y ahora estamos terminando nosotros. La verdad que nosotros realmente todo lo que nos comprometimos a hacer en el año 2019 lo estamos terminando entre este año y el próximo año y haciendo mucho más de lo que nos comprometimos. Mucho más de lo que nos comprometimos. Ellos, cuando estuvieron en el gobierno, eran tan amigos de Macri que no pudieron hacer el plan Procrear, los 74 departamentos y los 8 locales comerciales que están ejecutando. Yo ahora estoy visitando en el ex pediátrico acá tenía un terreno inútilmente, ahora vamos a tener 360 departamentos y 18 locales comerciales y el edificio del INSER. O vamos a aprovechar los terrenos del ejército para urbanizar y garantizar derechos. La verdad es que, sinceramente, si el pueblo chaqueño cree objetivamente que estos 4 años anteriores no sirvieron como lección respecto a lo que tuvimos que sufrir, yo me acuerdo, te digo sinceramente, vos fíjate, yo cuando fui intendente, ellos no me dieron ni la hora, me sacaron todo. A Resistencia recibió 0 de Naciones, 0. Pero yo le demostré que se puede gobernar igual. ¿Sabés qué? 25% del pavimento de los últimos 143 años lo hice con 750 cuadras en la gestión anterior. Y como gobernador e intendente voy a terminar la mitad del pavimento urbano de Resistencia, lo voy a terminar yo siendo gobernador e intendente, 143 años. Y cuando tenemos que ir a las urnas, este electorado muchas veces no reconoce eso. Ahora, ¿a quién le piden obras? ¿Por qué cree que le piden obras a Esdero, a Rosa, a Nikis? No, me las piden a mí. Entonces, lo que digo es muy importante, porque si no, estamos desvirtuando claramente esa capacidad de gestión y de acción. Ahora, yo trabajo los 365 días del año. Cuando terminaron las elecciones el 12 de septiembre, 2 semanas de vacaciones tuvieron los candidatos ellos, ¿eh? Y me consta, y tengo certificación de dónde fueron. Muy bien. Y nosotros seguimos trabajando. Y hoy estoy acá domingo trabajando. Y ayer estuve trabajando. Y mañana estoy trabajando. Y no tengo feriados. Yo miro y te digo, intendentes, como por ejemplo el tuyo, ahí en Esas Peñas, están de vacaciones, ¿viste? Y todos están muchos de vacaciones. Yo trabajo. Es una visión espiritual de sacerdocio que hay que transmitir y que usted no, bueno, pero ¿sabés qué pasa? Desde el 10 de diciembre no me tomé vacaciones. A mí me tocó la pandemia, estuve sufriendo la pandemia. Cuando todos estaban sufriendo encerrados, nosotros estábamos trabajando a destajo para tratar de evitar muertes y hacer lo que había que hacer. Y a su vez también hacer lo que había que hacer para recuperar más rápido la economía. De hecho, la economía chaqueña fue la que más rápido se recuperó. Por eso también siento realmente que es momento que el pueblo de Chaco reflexione y que reflexione sobre esto, porque yo el otro día sinceramente me emocioné mucho en Charata por el reconocimiento al vecino y por lo que significaba esa obra, porque a veces también nosotros necesitamos una caricia en el alma. Todo, ¿viste? Son todas demandas. Yo el otro día estaba en la avenida, acá habilitando Avenida Juana Zurduy, y todos me saludaban, tocaban bocina lo que pasaban. Y una señora me dice, queremos que haga la avenida Falcón. Entonces yo le digo, mire, ustedes siempre me quieren que yo sea deudor, nunca acreedor de nada. ¿Por qué no festeja esta obra? Porque no, ahora entonces
¿Y para qué? Porque enseguida, para decirte, sí, pero usted se comprometió y después no pudo cumplir, etcétera, etcétera. Entonces siempre sos acreedor. Entonces me parece que es importante remarcar eso. ¿Viste? Las cosas no son de un día para el otro. No sabés todas las veces que yo gestiono y trabajo para que las cosas se hagan. La gente tiene que valorar cuando se hace una casa. La casa es para siempre. La casa es para siempre. ¿Cuánto te cuesta tener una casa? Cualquier persona, trabajador, no puede aspirar a un terreno ni una casa si no es el Estado el que invierte. Invirtió para siempre. Se resolvió para siempre. ¿Sabés cuánto se subsidian el tema de agua potable, cloacas y energía eléctrica en el Chaco? 20.000 millones de pesos por año. ¿Sabés qué significa eso? En promedio, entre 6 a 10.000 pesos por persona, depende del nivel de ingresos. Entonces, cuando uno subsidia el agua, subsidia las cloacas, subsidia la energía, ¿sabés qué hace la gente muchas veces? Agarra y le paga a Clarín más alta la tarifa del celular, más alta la tarifa del cable, y protesta cuando hay un aumento de luz para que uno pueda prestar mejor el servicio. Si no anda servicio, todo el tiempo sos esclavo de un modelo en donde los medios asusan, generan un nivel de acumulación extraordinario y lo terminamos financiando nosotros. Es injusto el modelo. Por eso yo simplemente creo que el próximo 14 de noviembre vamos a trabajar duramente con el objetivo de lograr una victoria electoral, porque creo sincera y humildemente que nos merecemos por el trabajo que hicimos. Ellos no hicieron nada para merecer un voto. Nosotros hicimos mucho esfuerzo para merecer el apoyo para los próximos 2 años, porque nosotros vamos a seguir gobernando y las obras las vamos a hacer nosotros, no las van a hacer ellos. Si ellos les tocan suerte en algún momento ganar una elección, bueno, serán capaces de mostrar. Pero cuando estuvieron, no demostraron demasiado eficacia. Así que un gran abrazo, Luis, y un gran gusto haber estado acá. Bueno, muchas gracias a usted, muchísimas gracias por el tiempo. Una cuestión final que siempre nos queda y terminamos con esto. Me nombró a presidencia Roque Saspeña, nosotros tenemos acá un desafío con el peronismo, hace muchos años que no somos gobierno. ¿Qué nos puede decir políticamente también? La dirigencia que tiene aquí, ¿va en la saga de usted? ¿Considera que está a la altura? Que yo considero que usted, la verdad que sale del molde tradicional de los dirigentes políticos. ¿Quiere nombrar a algunos? ¿Quiere decir, me parece a mí que estos chicos, chicas, que estos dirigentes podrían llegar a seguir con el legado? ¿Se anima a hacer esa definición ya como final y un mensaje para Saspeña? Mira, te digo 3 cosas. Primero, ayer tuvimos una reunión, Fabián Comiso fue elegido para ser jefe de campaña, lo cual me parece muy importante, un comando de campaña amplio y un plan de acción. Me parece importante, el plan de acción es logística electoral, es plan de comunicación y es organización de eventos. El 17 de octubre pretendemos conmemorar en Saspeña con una multitudinaria convocatoria. Ya empezamos a trabajar mucho, estuvimos el viernes, el sábado, lo vamos a seguir haciendo porque queremos que esto funcione. Hoy, a las 19:30, recibí un reporte del Ministerio de Salud en donde no tuvimos ningún caso de COVID-19. Puede ser que se cargue de acá a las 12 de la noche, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que en promedio, en la semana número 83, vamos a cerrar con casi 10 casos. Eso es muy importante porque eso significa que no hay secuenciación genómica de otras variantes, como Delta, etcétera, en la provincia, y que la verdad es que el virus, gracias al plan de vacunación, se está extinguiendo. Ahora bien, todo el tiempo se quejaban todos por el tema, pero algún reconocimiento es necesario hacer al gobierno. La vacunación es gratuita, es voluntaria. Se despliegan cerca de 700 agentes sanitarios y vacunadores en distintos centros de salud y vacunatorios. Se va casa por casa. Se genera un esquema muy importante para abarcar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes. La verdad es que salvamos vidas. Y también es importante remarcar que no es fruto de la casualidad, no es que el virus desapareció porque sí, sino porque hubo un Estado que invirtió. Hubo vacunadores, había que comprar 1.200.000 jeringas, nosotros compramos para el diciembre del año 2020. Te puedo imaginar que todo eso, hoy ya aplicamos más de 1.300.000 vacunas y se va a llegar claramente en este mes de octubre y noviembre con el 70% de la población inmunizada, que obviamente es el corte de la circulación viral como lo estamos observando. Ahora, si creemos que esto es fruto de la magia, no es fruto de la magia, es fruto de trabajo. Cuando nuestros opositores realmente lo único que hacían eran
críticas malsanas, nosotros éramos los que estábamos trabajando para resolver el problema. Entonces, me parece muy injusto, sinceramente, que no se reconozca eso. Pero siempre, así como existió el vecino de Charata, el otro día en la Feria del Libro, con una ternura extraordinaria, un matrimonio de personas adultas, mayores, me dio una... Te juro que me abrazaron por el tema, reconociendo todo el trabajo que se había hecho en la pandemia. Entonces, también uno, al final de cuentas, no puede ser esclavo de los haters u odiadores, porque finalmente ellos son los que tratan de imponer esa agenda. Pero existe la gente de carne y hueso, la que nos abraza y nos abrazamos juntos, porque estamos recuperando el sentido, como dije yo en este documento que divulgué oportunamente, recuperar el sentido. Estamos recuperando el sentido y estoy convencido que el 14 de noviembre el sentido también será recuperado por la amplia mayoría del pueblo argentino. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador. Muy buenas noches y hasta la próxima ocasión. Un fuerte abrazo. Gracias.